Bueno, y también se une a nuestra cobertura el capitán Fabio Tesarolo Odea, desde Bogotá. Capitán, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Encuentro. Capitán, dado que Gracias, capitán. Dado que las investigaciones, capitán, de por qué se estrelló el avión aún siguen en su curso, aunque desde luego acabamos de escuchar parte del audio del copiloto del avión de la Lamia, de la aerolínea Lamia, diciéndole a la torre de control que había falla total, eléctrica y sin combustible. Pero quisiera preguntarle, capitán, ¿cuál es el protocolo de seguridad o qué medidas deben tomar tanto en la torre de control como él o los pilotos si un avión se queda sin combustible mientras sigue en el aire? Gracias, Gonzalo. Primero que todo, un avión, el piloto sabe cuáles son sus requerimientos de combustible y en qué momento tiene que declarar una emergencia. Es decir, un avión que se está quedando sin combustible con mucho tiempo de anticipación debe informarle al control de tráfico aéreo su situación. Y al declarar la emergencia, el centro de control debe inmediatamente abrirle el espacio para que esta aeronave pueda aterrizar lo más pronto posible. Capitán, asumiendo que la investigación arroje que el avión se estrelló debido a fallas eléctricas y sin combustible, ¿usted cree que se pudo haber evitado este accidente? Es decir, la falla eléctrica ocurrió porque los motores seguramente se apagaron y los generadores dejaron de funcionar. Un accidente, como todos los accidentes, no tienen por qué ocurrir. La gran mayoría debido a fallas humanas, al factor humano. En cuanto a este accidente, pues en mi opinión han debido declarar la emergencia un poco antes o bastante antes de estar en esa condición. Capitán, quizás usted ha tenido la oportunidad de ver las imágenes del lugar del siniestro, y donde muestran que no hay rastros de incendio ni entre los restos del fuselaje ni en los motores. ¿Qué le dice esto a usted? Pues que no había combustible en los tanques, es evidente. ¿Y qué podría provocar, capitán, la ausencia de combustible en el avión? Falta el combustible, es decir, o el avión salió de Santa Cruz con el combustible no adecuado, o pudo haber salido con el combustible mínimo requerido, pero por cualquier causa, tipo mal tiempo, utilización de sistemas antihielo, pues han consumido un poco más de combustible. Pero en todo caso, es claro que el avión se quedó sin combustible durante la aproximación. Capitán, ¿es cierto que existe una multa contra las aerolíneas o los pilotos si se informa a la torre de control de una emergencia por falta de combustible? No, digamos que cuando un piloto comete una falla, viene una investigación y de acuerdo al tipo de falla, el reglamento aeronáutico dispone, después de esta investigación, de una suspensión de la licencia o una multa de tipo económico, por decir, con volar con la licencia médica vencida o con un chequeo vencido, pues hay multas de tipo económico tanto para el tripulante como para la empresa. Entonces, muy posiblemente los pilotos o las tripulaciones, para no verse envueltos en un papeleo, en una investigación por parte de la aeronáutica, muchas veces utilizan la palabra prelación y no la palabra emergencia. Si el piloto o copiloto de la aeronave hubiera declarado la situación de emergencia, ¿cómo hubiera cambiado este panorama? Muy seguramente el ATC de Medellín, el control de tráfico aéreo, inicialmente le dio una estimada aproximación en 7 minutos y no hubo respuesta por parte de ellos. Y si hubiera habido una respuesta en este momento, una declaración de emergencia, muy posiblemente hubieran podido llegar, pero son todas conjeturas. Desde luego, no, desde luego la investigación aún sigue su curso y las autoridades van a determinar exactamente las causas exactas de por qué se estrelló el avión de la aerolínea Lamia de Bolivia. Capitán, quiero agradecerle por habernos acompañado, por haber compartido sus conocimientos aquí en Encuentro. El capitán Fabio Tesaro Odea, de la Organización de Aviadores de Avianca, desde Bogotá. Muchas gracias, capitán. Bueno, gracias a ustedes. Pudo haber salido con el combustible mínimo requerido, pero por cualquier causa, tipo mal tiempo, utilización de sistemas antihielo, pues han
consumido un poco más de combustible, pero en todo caso es claro que el avión se quedó sin combustible durante la aproximación. Capitán, ¿es cierto que existe una multa contra las aerolíneas o los pilotos si se informa a la torre de control de una emergencia por falta de combustible? No, digamos que cuando un piloto comete una falla, viene una investigación y de acuerdo al tipo de falla, el reglamento aeronáutico dispone, después de esta investigación, de una suspensión de la licencia o sus requerimientos de combustible y en qué momento tiene que declarar una emergencia. Es decir, un avión que se está quedando sin combustible con mucho tiempo de anticipación debe informarle al control de tráfico aéreo su situación. Y al declarar la emergencia, el centro de control debe inmediatamente abrirle el espacio para que esta aeronave pueda aterrizar lo más pronto posible. Capitán, asumiendo que la investigación arroje que el avión se estrelló debido a fallas eléctricas y sin combustible, ¿usted cree que se pudo haber evitado este accidente? Es decir, la falla eléctrica ocurrió porque los motores seguramente se apagaron y los generadores dejaron de funcionar. Un accidente, como todos los accidentes, no tiene... Bueno, y también se une a nuestra cobertura el capitán Fabio Tesarolo Odea, desde Bogotá. Capitán, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Encuentro. Capitán, dado que Gracias, capitán. Dado que las investigaciones, capitán, de por qué se estrelló el avión aún siguen en su curso, aunque desde luego acabamos de escuchar parte del audio del copiloto del avión de la Lamia, de la aerolínea Lamia, diciéndole a la torre de control que había falla total eléctrica y sin combustible. Pero quisiera preguntarle, capitán, ¿cuál es el protocolo de seguridad o qué medidas deben tomar tanto en la torre de control como él o los pilotos si un avión se queda sin combustible mientras sigue en el aire? Gracias, Gonzalo. Primero que todo, un avión, el piloto sabe cuáles son los por qué ocurrir. La gran mayoría debido a fallas humanas, al factor humano. En cuanto a este accidente, pues en mi opinión han debido declarar la emergencia un poco antes o bastante antes de estar en esa condición. Capitán, quizás usted ha tenido la oportunidad de ver las imágenes del lugar del siniestro y donde muestran que no hay rastros de incendio ni entre los restos del fuselaje ni en los motores. ¿Qué le dice eso a usted? Pues que no había combustible en los tanques, es evidente. ¿Y qué podría provocar, capitán, la ausencia de combustible en el avión? Falta el combustible, es decir, o el avión salió de Santa Cruz con el combustible no adecuado, o multa de tipo económico, por decir, con volar con la licencia médica vencida o con un chequeo vencido, pues hay multas de tipo económico tanto para el tripulante como para la empresa. Entonces, muy posiblemente los pilotos o las tripulaciones, para no verse envueltos en un papeleo, en una investigación por parte de la aeronáutica, muchas veces utilizan la palabra prelación y no la palabra emergencia. Si el piloto o copiloto de la aeronave hubiera declarado la situación de emergencia, ¿cómo hubiera cambiado este panorama? Muy seguramente el ATC de Medellín, el control de tráfico aéreo, inicialmente